Bueno, vamos a empezar con la carga de COPC. Esto es un proceso que se hace de manera remota. Lo podemos hacer desde nuestras notebooks, pero va a demorar bastante más. Lo que recomiendo es que se haga remoteándose a una máquina de la oficina que esté conectada por cable. Así el proceso es mucho más rápido. Bueno, tenemos que tener para ello la IP de la máquina en la cual nos queremos conectar y ingresamos a conexión a escritorio remoto. Acá nos va a pedir la IP de la máquina, colocamos la IP, le damos conectar. Nos va a pedir el nombre de usuario y contraseña. Lo que tenemos que poner es el nombre de usuario y contraseña de alguien que tenga acceso a la base de datos, que esté configurada para poder cargarse. De otra manera no nos va a dejar, por más que accedamos a esa máquina. Acá le ponemos la clave y debería conectarnos al escritorio de la máquina que está en la oficina. Bien, una vez que estamos conectados a esta máquina, lo que tenemos que hacer es buscar la base de datos que vamos a utilizar para cargar COPC. Esta base de datos está en el disco J, en la carpeta Control de Gestión, Movistar, Tráfico y Tableros. Dentro de la carpeta Tableros está la base de datos COPC Tableros de Precisión. Esa es la base de datos que tenemos que abrir y la que vamos a usar para cargar COPC. Bien, apenas abrimos la base de datos, tenemos abierto ya este formulario en la pantalla de inicio. Acá lo que tenemos que hacer es hacer clic en este botón cambiar. Nos va a abrir esta ventana para seleccionar una carpeta. Lo que tenemos que hacer acá es seleccionar el mes en donde se encuentra la carpeta de la semana que vamos a cargar. En este caso vamos a cargar la semana del 26 del 3 al 1 de abril. Esa carpeta, esa semana, está dentro de marzo. Si yo me fijo en los servicios, está dentro de la carpeta de marzo, 26 del 3 al 1 de abril. Entonces selecciono el mes. Hago clic en el mes y le doy a aceptar. Y acá ya me va a figurar seleccionado el mes de marzo. Acá abajo tengo que poner la fecha de la semana que vamos a cargar. En este caso es la del 26 del 3. Tiene que tener sí o sí este formato que indica acá, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes, espacio al con minúscula, espacio, de nuevo, 2 dígitos para el día y 2 dígitos para el mes. Y acá como va hasta el primero es 01, guión medio, 04. Una vez que tenemos ya ingresado estos datos y ya seleccionada la carpeta, esto tiene que estar seleccionado por defecto, viene tildado, pero si en alguna ocasión no lo ven tildado, esto tiene que estar seleccionado, todos, para que cargue todos los servicios en el COPC. Una vez que ya tenemos todo esto, le damos al botón cargar COPC. Bueno, acá va a demorar un poco. Esto lo que va a hacer es ir abriendo archivo por archivo. Este proceso utiliza el archivo de fórmulas. Así que se puede estar abriendo y usando el archivo que tiene la macro hecha, el que no termina con la palabra fórmulas, se lo puede usar. Este proceso va a abrir solamente el archivo que tiene la palabra fórmulas. Puede que en la carga, cuando va abriendo cada archivo, salga algún cartelito que diga actualizar o no actualizar. A ese cartelito le tenemos que poner no actualizar. Eso indica de que hay alguna fórmula que se hizo en esa programa y esa fórmula tiene un vínculo o trae datos de otro archivo fuera de esa programa. Entonces lo que hacemos es darle no actualizar para que se abra más rápido y pueda proseguir la carga. Lo que recomiendo también es que se mantenga el foco en este access. Es decir, que no vayamos a otros archivos, que no usemos, no tratemos de ver algún otro Excel por las dudas, lo dejemos directamente acá y veamos cada cartelito que vaya saliendo. Porque puede suceder, a veces sucede que si estamos en otra carpeta o viendo otro archivo, salte ese cartelito de actualizar y no actualizar
pero no lo veamos, sino que lo vamos a ver recién cuando volvamos al Access o cuando apretemos Alt Tab y ahí muestre todas las ventanas que tenemos abiertas. Así que lo que recomiendo es que el foco permanezca en la ventana del Access hasta que se termine de cargar todas las progras. Bueno, acá lo que acaba de suceder, esto se paró, se frenó acá en esta progra, pero antes de frenarse hizo un ruido como que saltó algún cartel, ¿sí? Como que hay alguna notificación de algo, pero no me mostró nada en primera plana, no hay ningún cartelito adelante, simplemente se ve que se frenó ahí. Y no hay ninguna barra de progreso abajo del nombre de la progra. En este caso, ¿sí? Cuando sucede esto, que hay algún sonido de algún aviso, pero no hay ningún cartel a la vista y se frenó, si nosotros apretamos Alt y Tab, nos va a mostrar las ventanas que tenemos abiertas y acá se ve una notificación. Entonces, si nosotros vamos a esa notificación, nos aparece este cartel que dice actualizar y no actualizar. En este caso, cada vez que aparezca este cartel, le ponemos no actualizar. Si les damos actualizar, no va a pasar nada, va a demorar un par de segundos más, nada más, hasta que empiece a abrir la progra. Eh, pero el no actualizar es un poco más rápido, lo abre un poco más rápido nada más. Otra cuestión es que si al momento de empezar a cargar el COPC, cuando ya pusimos todos los datos y apretamos el botón cargar COPC, aparecen algunos carteles que no digan actualizar o no actualizar, sino que algún cartel de error, o hay veces que aparece el número 0, un cartelito con el número 0 nada más, el único mensaje que tiene y el botón aceptar. Cuando uno aprieta aceptar, aparece otro mensaje con un número de código más largo. Eso nos está indicando de que el Access no se está pudiendo conectar a la base de datos. Puede que eso sea porque hay algún problema de la conexión, que haya algo que esté desconectado, o bien puede que sea algún problema del servidor, ¿sí? Porque el Access el usuario que están usando para cargar COPC, puede que no tenga los permisos para acceder a la base de datos. Entonces, si el usuario que están usando para cargar COPC no tiene permisos para acceder a la base de datos, ¿sí? al servidor de la empresa, este access no va a poder cargar COPC y le va a dar mensaje de error cada vez que intente abrir una programa. Cuando suceda eso, que les aparecen muchos mensajes de error cada vez que le dan a aceptar, eh, eso le va a aparecer por cada uno de los servicios que tengan que cargar. Entonces, para ello lo que hay que hacer es apretar Control, Shift y Escape. De esa manera se va a abrir el administrador de tareas y ahí tienen que finalizar el Access. Le dan clic al Access y finalizar tarea. De esa manera, el sistema lo que hace es cortar todo lo que esté haciendo el Access y lo cierra. Cierra todo y empezamos todo de nuevo, ¿sí? Si el mensaje sale desde el principio, ¿sí? Apenas aprietan el botón cargar COPC y sale este mensaje, eso quiere decir que no llegó a cargar ninguna progra y que directamente desde el principio no pudo cargar nada y les da ese mensaje de error. En ese caso, como no cargó nada, hay que ingresar con otro usuario, ¿sí? Que tenga acceso al servidor para poder cargar COPC. Si este mensaje de error, por alguna cuestión de que se cortó la conexión con el servidor en la mitad del transcurso de la carga, hay que eliminar todo lo que se cargó en un principio y cargar todo de nuevo, ¿sí? Porque cada carga no es que sobrescribe a la anterior, sino que se suma a la anterior. Entonces, lo que hay que hacer, si se cargó algo y da algún mensaje de error y se corta el proceso en la mitad de la carga, es eliminar todo lo que se cargó en un principio y cargamos todo de nuevo.
Bien, acá finalizó el proceso de carga. Una vez que termina, le va a aparecer este cartel donde les avisa que ya se completó el proceso y que hay que verificar los archivos faltantes. Cuando hacemos clic en aceptar, se va a abrir otra solapa con una tabla donde en esta lista, acá se va a armar una lista con todos los servicios que no se pudieron cargar en este COPC. Todos los servicios que por algún motivo no se hayan podido cargar están acá. En este caso no se cargó 2L Convergente Técnica Especial porque este es un servicio que ya cerró, entonces no tiene datos, por eso es que no se pudo cargar. Bien, una vez que se finaliza con la carga, vamos a cerrar esta tabla, botón derecho cerrar. Una vez que se finaliza esta carga, lo que tenemos que hacer es verificar lo que acabamos de cargar. Para ello, vamos a ir a el disco J, control de gestión, telefónica, programación, herramientas, cargador COPC. Acá buscamos el año y acá vamos a abrir el archivo que dice verificador carga COPC 2022. Abrimos este Excel y acá vamos a tener una tabla, si esto es una tabla dinámica, donde vamos a tener en el margen izquierdo, en la primera columna, todos los skills que están cargados en COPC y en el título de cada columna, cada uno de los días. En este caso va desde el 28 de febrero hasta, debería estar cargado, el 25 de marzo. Bien. Todo lo que diga 48 está ok. Este 48 indica la cantidad de intervalos para este día que se cargó. En este caso, supongamos, bueno, acá estamos en el 25 de marzo. El 25 de marzo hay 48 intervalos cargados para este skill. En este caso el skill 0, que es BATCOM. Y así para cada uno de los skills, para cada uno de los días. El hecho de que haya 48 intervalos cargados está ok, porque se carga por cada intervalo de media hora. Entonces el día tiene 24 horas, por lo tanto hay 48 intervalos de media hora para cada día. Entonces este número 48 indica que está correctamente cargado. Si hay algún número que sea mayor a 48, va a aparecer marcado con este color y eso va a indicar que está mal. Para cada uno de los días tiene que tener siempre 48. Si está vacío es porque no se cargó datos en esa fecha y hay que ver por qué no se cargó datos en esa fecha, si es porque el servicio cerró, si no hay nada en el archivo o si no se pudo abrir el archivo. Entonces tenemos que verificar por qué no hay datos cargados. Bien, pero acá estamos viendo el 25 de marzo, esto es algo que ya estaba cargado. Nosotros hemos cargado desde el 26 hasta el 1 de abril. Sí. Para ver las fechas de la tabla, vamos a ir acá en etiquetas de columna, hacemos clic en la flechita del filtro, vamos a agrandar un poco, y vamos a ver que tiene datos desde el 2014, acá hay muchísimos datos, vamos a ir al final de todo, arrastramos hasta el final, y vemos que tiene hasta el 25, desde el 26 al 1 todavía no se ven, no hay datos en esta tabla, desde el 26 en adelante. Para que aparezcan esos datos, tenemos que ir primero a la solapa Datos, acá arriba, y el botón Actualizar todo. Esto va a empezar a actualizar toda la tabla y va a aparecer acá abajo a la izquierda como un mundo que dice Ejecutando. Una vez que desaparezca ese icono y que ya esté solamente la palabra Listo, recién ahí vamos a hacer clic con el botón derecho en cualquier número de la tabla, en cualquier parte de la tabla dinámica, botón derecho Actualizar. Bien, una vez que hacemos esos dos pasos, recién ahí debería aparecer en la lista de las fechas los días que hemos cargado. Bien, acá aparecen del 26 al 1. Vamos a seleccionar ahora esos días. Voy seleccionando con la barra de espacio. Y para que la tabla dinámica no me quede tan ancha, tan larga, voy a seleccionar menos días. No voy a seleccionar desde el 28, voy a deseleccionar todos estos días.
voy a dejar desde el 19. Bien, entonces le damos a aceptar y confirmamos que estén todos los días que acabamos de cargar. Sí. Le damos a aceptar y acá vamos a estar viendo los datos desde el 19 hasta el 1 de abril. Bien, acá vemos que hay un servicio que es el 570 que tiene 96 en toda la semana. Bien, eso está mal, hay que eliminarlo, ¿sí? Todo lo que diga 96 está mal. Verificamos a qué skill corresponde y eliminamos la semana que acabamos de cargar de esa skill. Verificamos acá el 587. 587 no tiene datos, entonces eso hay que verificar si está bien, ver si por qué no aparecen datos para el 587, por qué no se cargó, si el servicio cerró o qué es lo que pasó. Primero lo que vamos a hacer es eliminar el 570, ¿sí? Eliminar los datos de la semana del 570. Para eliminar los datos, lo que vamos a hacer es ir al mismo access que estábamos usando para cargar COPC. Este access tiene acá a la izquierda una lista con tablas y consultas y formularios, ¿sí? Lo que nosotros vamos a usar para cargar los datos y para eliminar, primero lo vamos a eliminar. Lo eliminamos con una consulta. Entonces nos vamos a donde dice consulta en la parte izquierda y acá tenemos que elegir eliminar duplicados. Y vamos a elegir eliminar duplicados-1. A esta consulta le hacemos clic con el botón derecho y elegimos vista diseño. Bien, en vista diseño nos van a aparecer estos datos, fecha, intervalo, skill. Lo único que vamos a usar de acá va a ser la fecha y el skill. Estos mismos pasos se pueden usar para cuando el COPC está cargando y en la mitad de la carga salta algún mensaje de error o se pierde la conexión y no se puede seguir cargando y hay que cerrar todo el access. En ese caso, hay que eliminar todo lo que se había cargado y empezar de nuevo, desde el principio. ¿Cómo eliminamos todo en ese caso? Acá elegimos qué fecha, desde cuándo y hasta cuándo queremos eliminar. En este caso es desde el 26 del 3 hasta el 1 de abril. Y acá tenemos que ponerle qué skill queremos eliminar. Si yo quisiera eliminar todo lo que se cargó, porque se cargó mal y porque se cargó hasta la mitad nada más, voy a borrar y dejar esto en blanco, ¿sí? Ahora, si yo quisiera eliminar solamente lo de una skill en particular, como es mi caso, pongo el skill que quiero eliminar, en este caso 570. Cuando ya tengo la fecha de inicio y de fin que quiero eliminar y que ya puse el skill, vamos a ir acá arriba, tienen que estar seleccionada la solapa diseño, tiene que estar seleccionado el botón eliminar y después apretamos ejecutar. Cuando nosotros apretemos ejecutar, va a ejecutar la acción que nosotros elegimos acá. En este caso está elegido eliminar. Si nosotros apretamos ejecutar, debería eliminar el skill 570 desde el 3 al 1 de abril. Acá nos confirma, nos pregunta si queremos realmente eliminar esas filas. Le ponemos que sí. Y listo. Ahí, una vez que le dan así, ya se eliminaron todas esas filas. ¿Cómo podemos verificarlo? Nos vamos al Excel, donde aparecía el 96, y de nuevo, actualizar todo. Esperamos que acá desaparezca el mundo y diga solamente listo. Ahora, botón derecho en actualizar y ese 96 debería desaparecer. Ahí desapareció y lo que tenemos que hacer es cargar el skill 570. Bien, acá para cargar el skill 570 hay una particularidad, ¿sí? Esto salió duplicado porque hay dos programs que tienen el mismo skill, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es unificar eso en un solo servicio. Esos dos servicios son el 1L técnica, vamos a buscarlo acá en los servicios, marzo, 1L técnica y 1L convergente técnica.
Esos dos servicios tienen que tener los datos del COPC unificados, no duplicados. Entonces, lo que vamos a hacer es ir al 1L convergente técnica, que es el servicio que tiene realmente el skill 570. Entramos en la semana que queremos cargar. Como en este caso los dos archivos tienen los mismos datos para cargar COPC, el de fórmulas o el que tiene la macro hecha, es indistinto cuál elijamos. Lo que yo voy a elegir es el que no tiene la palabra fórmula solamente porque demora menos en abrirse. Y acá lo que vamos a utilizar es la hoja que dice cargador de Access. Esto es lo que se copia de la progra y se pega en el Access de COPC. Toda esta tabla. Esta tabla contiene los datos de la fecha de los 7 días, desde el 26 hasta el primero, es decir, desde el sábado hasta el viernes. Después cada uno de los intervalos, acá hay 48 para cada día. Después el skill, al que corresponde esto, el requerido para cada intervalo y la gente que está conectada a lo que nosotros hemos programado para cada intervalo. Después está el ausentismo y el TNP. Pero acá lo que nos interesa es que esta tabla, que es de 1L convergente técnica, tenga los mismos datos de fecha, intervalo, skill y conectado requerido, pero que el conectado programado, es decir, la gente que nosotros hemos programado para este skill, sea la suma de convergente técnica y de 1L técnica. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es armar una tabla, esta misma tabla con este mismo formato, y donde dice conectado programado, pegarle la suma de el conectado programado de 1L convergente técnica más el de 1L técnica. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es crear una hoja nueva en 1L convergente técnica. En esta hoja nueva lo que vamos a hacer es pegar esta tabla, ¿sí? Pero sin los títulos desde la fecha. Hay que verificar bien que sea la primera fecha, porque muchas veces puede pasar de que no esté en la primera fecha del sábado, sino que arranque desde una fecha más abajo y uno por ahí no se da cuenta y viene con el mouse y directamente selecciona desde acá hacia abajo, pensando que es la primera, pero hay que verificar bien que realmente sea la primera fecha y seleccionamos todo hacia abajo. Con títulos o sin títulos, bueno, es indistinto. Lo que sí hay que hacer es pegar acá en valores. Bien, tengo los mismos datos de esta tabla, ¿sí? Solo que pegados en valores. Y dijimos que al que dice conectado, sí, mejor vamos a pegarle los títulos, porque hay que identificar el conectado programado. Al conectado programado, esto tiene que ser la suma de 1L convergente técnica más 1L técnica. Entonces, para ello voy a necesitar también abrir la progra de 1L técnica. Entonces me voy a 1L técnica, busco la semana que estamos cargando, abro la progra y también voy a usar la misma hoja, cargador de Access. Entonces, en la hoja que acabamos de crear, en hoja 1, en 1L convergente técnica, acá, lo que vamos a hacer en conectado programado, vamos a poner una fórmula que sume. Ponemos igual y tiene que sumar lo que hay en la hoja cargador de Access de 1L convergente técnica en conectado programado, pero cuidado también acá que esta no es la primera fila, tenemos que ir a la primera de arriba. Se movió la tabla, vamos a buscar la primera fila, esta es 26 del 3. Tiene que sumar desde el primer intervalo del 26 más 1L técnica, nos vamos a esa progra
buscamos también cargador de Access y seleccionamos el primer intervalo del 26 donde dice conectado programado y le damos Enter. Entonces acá, para este intervalo, el 26 a la 0, me está sumando lo que hay en 1L convergente técnica en conectado programado, más lo que hay en 1L técnica en conectado programado también en ese mismo intervalo. Todo esto lo copio y lo pego hacia abajo o doble clic en el vértice inferior derecho y esto se tiene que expandir hacia abajo y ahí me queda la suma de 1L técnica más 1L convergente técnica. Acá lo tengo con fórmulas, lo que vamos a hacer es copiarlo y pegarlo en valores. Bien, ahí ya tengo la suma de los dos servicios, pero con un mismo skill. Bien, esto lo tengo que copiar y pegar en el Access. Vamos a ir al Access. Esto, eliminar duplicados, ya lo podemos cerrar. Le ponemos que no guarde. Y esa tabla que acabamos de crear la tenemos que pegar, ¿sí?, en una tabla. Entonces buscamos en el Access, en la parte izquierda, las tablas. Y en una tabla que se llama COPC-agentes programados. Van a ver que hay varios, ¿sí?, del 1 hasta el 10. Buscamos el número más alto, en este caso el 10, y le damos doble clic. Cuando le damos doble clic, nos va a pedir autenticación para ingresar. Ya hay un ID de inicio de sesión, o sea, el nombre de inicio de sesión ya está cargado. Nos pide la contraseña. Bien, esta contraseña la compartí por mail a PPP. Yo la tengo guardada acá. Este mismo mail lo compartí para que ya tengan todos los datos. Este mismo mail también indica cómo configurar el Access. Buscamos el nombre de inicio de sesión que está cargado en el Access de COPC, CDG Movistar-Write. CDG Movistar-Write. Copiamos esta clave. Me voy al Access, la pego acá y le doy a aceptar. Bien, ahí me abrió la tabla, ¿sí? Si la clave estuviera incorrecta, esto no lo abre, da algún mensaje de error. Esta tabla, ¿sí?, contiene todos los datos que están cargados en el Access de COPC. Lo que tenemos que hacer es ir al final de la tabla y al final, en el primer espacio en blanco, cargar la tabla nueva que hemos creado. Si nosotros queremos ir moviéndonos desde acá, esto nos va a tomar mucho tiempo, son muchísimos los datos, hay muchísimas filas. Directamente lo que tenemos que hacer es venir acá abajo, en este botón que dice nuevo registro, que tiene un asterisco amarillo. Si hacemos clic ahí, nos va a llevar directamente al primer registro en blanco, es decir, al último registro que hay cargado y después el primero en blanco. Lo dejamos ahí, no tocamos nada y tenemos que ir a la hoja que acabamos de crear, que tiene la suma. Bien, ahora, a esta tabla la tengo que copiar y pegar en la tabla del Access. Pero el formato que tiene esta tabla, la cantidad de columnas que tiene esta tabla, no coincide con la que tiene el Access. Hay que agregarle una columna. Entonces, la columna extra tiene que ir entre el conectado requerido y el conectado programado. Entonces, acá en la letra F, botón derecho en la columna, insertar, y acá ya tengo una columna de más. Esa columna tiene que estar vacía. O le ponemos 0 o la dejamos vacía. Eso es indistinto, pero no tiene que tener ningún dato. Los títulos no vamos a copiar, así que no importa si ponemos algún título o no. Una vez que ya hemos agregado esta columna, con espacio en blanco o con ceros, lo que vamos a hacer es copiar todos los datos que están justo debajo de los títulos. Entonces nos paramos abajo, en la primera fila debajo de los títulos, y tenemos que copiar toda esta tabla, pero además también copiamos
la primer columna de la izquierda, o sea, la columna que le sigue hacia la izquierda a la fecha. Tenemos que copiar sí o sí esta columna en blanco y todo hacia la derecha hasta TNP. Para que sea más fácil de copiar, lo que recomiendo es pararse en el primer TNP, Control Shift hacia abajo, y después le das hasta la izquierda, todo hacia la izquierda, hasta que llegue la fecha, y después de la fecha, una columna más en blanco. Y ahí copiamos. Una vez que ya copiamos todo esto, con la columna adicional hacia la izquierda en blanco, nos vamos al Access, la tabla que nos llevó hasta el final. Acá en este asterisco negro, botón derecho, pegar. Bien, ahí se están pegando los datos, nos va a pedir confirmación para que se peguen. Está a punto de pegar 336. Esto está ok, le ponemos que sí. Siempre, cada vez que se van a pegar algunos datos de COPC, siempre tiene que ser 336, porque es la semana entera. Es 48 por 7, son 336 los registros que hay que pegar. Entonces, si acá ven que es 336 y ustedes están cargando la semana entera, está ok. Le ponemos que sí. Y una vez que le ponemos que sí, esto ya quedó pegado y cargado. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, verificar si esto realmente se cargó y se impactó. El 570 acá, que aparece sin datos, debería actualizarse y aparecer 48. Vamos a ir primero a actualizar todo, arriba. Bien, ahí actualizó todo. Ahora botón derecho, actualizar. Y ahora vemos que el 570 aparece con 48. Si al momento de actualizar esta tabla larga algún mensaje de error, de conexión, eso es temporal. Generalmente cuando larga ese error se va al tiempo, una hora, hora y media aproximadamente. Cuando pase ese tiempo hay que probar de nuevo para actualizar y que realmente muestre los datos. Si pasa más tiempo, hay que verificar si no es un problema del servidor, pero generalmente cada vez que sale un mensaje de error acá en el Excel para verificar los datos, es un problema temporal. Entonces esperamos un tiempo, probamos más tarde y actualizamos todo y después botón derecho actualizar. Cada vez que termina un mes y empieza otro, ¿sí? Tenemos que crear la nueva solapa, la nueva hoja para ese mes. Para eso, lo que vamos a hacer es, al último mes que está cargado, cargas marzo, le hacemos clic con el botón derecho y vamos a mover o copiar. Y acá vamos a seleccionar crear una copia. Y le ponemos que la copia esté o al final o antes de la última hoja, eso es indistinto. Le ponemos a aceptar. Total, a esto después lo podemos mover. Y acá nos crea una copia de esta hoja que es marzo, le ponen marzo 2. Y acá lo que hacemos es cambiarle el nombre. Y acá le ponemos, por ejemplo, abril, mes siguiente. Y listo. Y después acá ya deberían aparecer los filtros una vez que ya se cargue los primeros días del mes de abril, la semana que le sigue. Ya deberían aparecer del 2 al 8. Y ahí ya deberíamos tener filtrados solamente la semana de abril y si queremos algunos últimos días de marzo para comparar cómo fue el servicio la semana anterior. Entonces, porque por ahí puede que algún servicio no salga en la semana que acabamos de cargar, pero si verificamos la semana anterior, puede que tampoco salía, o bien puede que la semana anterior venía apareciendo y esta semana ya no aparece, es porque puede haber cerrado el servicio o hay que ver por qué no se cargó COPC de ese servicio. Así que bueno, de esta manera se carga COPC.